Eh, Habíamos hecho un pacto con los militares que habían sido nuestros adversarios de toda la vida, y muchos de los militares que todavía estaban al mando cuando nosotros llegamos trataron de bloquear y de destruir esa alianza que habíamos hecho con algunos de ellos, especialmente con los que habían dado el golpe, con Majano y con Gutiérrez. Y mucha de la gente que murió asesinada de dirigentes nuestros fueron asesinados por muchos de los militares que estaban en contra de que nosotros estuviéramos en el gobierno. Entonces teníamos ese grupo de militares todavía enquistados en la Fuerza Armada, tratando de bloquear nuestra posición. En segundo lugar, teníamos a una derecha asustada por las reformas que hizo la democracia cristiana, que son reformas que no las va a poder hacer Mauricio Funes. No, es decir, tal vez porque era un gobierno de facto, que se pudo nacionalizar la banca, el comercio exterior y hacer una reforma agraria profunda. Ese proceso que inició la democracia cristiana fue un golpe muy duro para la derecha y un golpe muy duro para aquellos que estaban enquistados con la derecha. Y también para la izquierda, porque le estábamos quitando las banderas a la izquierda. Entonces tuvimos una oposición de la izquierda y de la derecha a una democracia cristiana que trabajó fundamentalmente por el cambio de una dictadura hacia una democracia, y en segundo lugar por hacer reformas profundas que cambiaran la estructura del país, que desgraciadamente en la Constitución, en la elaboración de la Constitución, en la Constituyente, ya empezamos a sufrir algunos recortes de esa política, precisamente porque no logramos una mayoría absoluta en la Constituyente. No, que Arena se unió con el PCN, con Acción Democrática y el PPS. Todos los diputados constituyentes se unieron para tratar de bloquear las reformas que nosotros habíamos iniciado. Es decir, ese problema, yo creo que estamos en una época totalmente diferente. Nosotros estábamos haciendo una reforma muy fuerte en un momento determinado, porque era un reclamo, era un clamor, más bien dicho, del pueblo de que hubiera reforma agraria, de que la banca se enfocara más que todo no a un sector determinado, y que la exportación del café quedara en manos del gobierno. Yo recuerdo que en ese tiempo el gobierno vendía el café y promediaba cada mes las ventas de café y le pagaba a los cafetaleros en promedio. Ahora, por eso mismo hablo de la derecha y de la oposición ahora en el gobierno que va a tomar Mauricio Funes, porque muchas de esas reformas que fueron en aquel momento también el planteamiento del cambio para el país, incluso se revirtieron en los 20 años que lleva Arena. Algunas de ellas, como el IRA, por ejemplo, que es una idea que vuelve a retomar ahora el FMLN en su plataforma de gobierno. Entonces, ¿cómo es que se va a desarrollar esto? ¿Tiene la misma fuerza la derecha ahora para evitar, porque muchas de esas reformas que empezó la democracia probablemente se van a tener que completar ahora? Ya Fusades recomienda terminar la transforma. Y muchas de esas reformas no las empezó la democracia cristiana, no, que venían desde antes. Recordemos que en 1950, desde el 48 y en la Constitución del 50, hubo un cambio de una constitución liberal que venía siendo desde la independencia hasta 1950
a la Constitución que se elaboró en el 50, que era una Constitución social, donde se crea el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, la huelga, y la frase aquella famosa que protestaba la derecha, que decía que se aceptaba la propiedad privada en función social. Todo ese cambio surge más o menos ya del 50 para acá, y ahí se va creando el IRA, se va creando muchas cosas que las creó el PRUD en la época de Osorio, y que después otras que las creó el mismo, o que las sostuvo y las mantuvo el mismo PCN de aquella época. No es cierto pues que es solo la democracia cristiana. La democracia cristiana hizo muy poco durante todo el tiempo que estuvimos fuera del gobierno, porque nuestra lucha fue haber llegado al gobierno después de tantos años de lucha, y prácticamente estuvimos en el gobierno muy poco tiempo. Los 5 años de Napoleón Duarte, más los 4 años anteriores, que incluyen parte del gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, del mismo gobierno del doctor Magaña, que estuvimos juntos con él, y luego ya propiamente dicho el periodo que ejerció José Napoleón Duarte en la presidencia de la República. Creo que la derecha de Arena destruyó todas aquellas cosas, y hay una frase que ha dicho un político de izquierda que me gustó mucho, que ahora dice: nada es el Estado, todo es el mercado. Y entonces le quitó la fuerza al gobierno, al Estado, le quitó la posibilidad de poder manejar la economía, de poder arreglar alguna cosa. Creo de que esta situación dañó mucho al gobierno actual, que se quedó sin nada, pues. Hasta el dólar, que perdimos el colón, el Banco Central dejó de ser importante. Es decir, creó un Estado como que lo único que servía era de policía, y muy malo, porque con todo el crimen y todo eso, era un Estado policía. Tal como la expresión John Smith cuando se hablaba a favor del liberalismo económico. Creo que hoy, como nunca, en nuestro país, ni en la época de la independencia, hasta 1950, ni en la época de las dictaduras militares, se había llegado a